Buenas tardes, bienvenidos a nuestro Facebook Live con el doctor Ángel Manuel Piña, especialista en geriatría. No olviden dejar sus comentarios, sus preguntas en la parte de los comentarios. Hoy el tema es el paciente geriátrico en tiempos de coronavirus. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como mencionan, soy especialista en geriatría. Soy médico adscrito al servicio de geriatría en el Hospital Regional 1 de Octubre y tengo una maestría en nutrición clínica. Vamos a empezar con este tema que considero que de gran importancia, sobre todo en esta situación, en esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad. El tema, como ya mencionaron, se titula El paciente geriátrico en tiempos de coronavirus. El origen del coronavirus no nos vamos a meter tanto, no nos vamos a adentrar porque realmente ya tenemos todo el conocimiento de dónde viene, cuál es el origen de esto. Tenemos muchas teorías también, pero este no es el motivo de la plática del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo impacta el coronavirus en la población adulto mayor, cómo impacta no solamente en los pacientes que se contagian, sino también cómo está impactando esta situación de aislamiento, esta situación de cuarentena, cómo está afectando directamente a los pacientes adultos mayores. Les voy a hablar un poquito en este momento de estadística para que vean la importancia de este núcleo de personas que son los adultos mayores. Les menciono, con base en la encuesta nacional de la dinámica demográfica, ENADIT 2018, en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más. Entonces, imaginen ustedes la cantidad de personas que están realmente en este momento llevando o teniendo las consecuencias de esta patología, de esta enfermedad, de esta cuarentena. De este número de personas, 1.7 millones viven solas. Entonces, igualmente, imaginen ustedes cómo está impactando a estas personas. Y a estas personas no podemos pedirles que se queden en su casa. No podemos pedirles que sean al 100% respetuosas de esta condición. ¿Por qué? Porque ellas tienen que salir a comprar sus víveres y tienen que salir a realizar sus actividades. Otra parte de la estadística es 4 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas son económicamente activas. Entonces, imagínense también el impacto que está teniendo esta cuarentena en esas personas. ¿Por qué? Porque no están trabajando. Y si son independientes y si ellas se mantienen solas, entonces imagínense el impacto que está teniendo en este grupo de pacientes. Al inicio se habló de que el mayor riesgo de contagio era en los adultos mayores. Esto ya vimos o estamos viendo actualmente que no es así. Estamos viendo que el riesgo es igual para todas las personas, tanto adultos mayores como adultos jóvenes. Ahora, que quede bien claro, estamos hablando del riesgo, no estamos hablando de las complicaciones. Las complicaciones sí es lo que más está afectando directamente al grupo de personas adultos mayores. ¿Esto por qué? Porque tenemos enfermedades, en la mayor parte de las personas adultos mayores se tienen enfermedades crónico-degenerativas, que eso es lo que está impactando directamente en el estado de salud. Eso es lo que realmente conlleva a que los pacientes tengan mayores complicaciones para esto. Entonces, aquí debemos de ser muy cuidadosos en esto, sobre todo porque se estaba discriminando, si no discriminando, protegiendo en exceso, que parece que fue bastante bueno porque en este momento, al menos aquí en el hospital donde yo estoy, el número de pacientes adultos mayores es mínimo. No tenemos gran número de pacientes adultos mayores que estén hospitalizados. Entonces, aquí parece que sí funcionó esta situación de aislamiento, pero tampoco se trata de la discriminación, del permitir tanto que los adultos no salgan, porque esto también está impactando a otro nivel en los adultos mayores que vamos a platicar. Ahora, ¿cuáles son también otras de las condiciones que afectan en el adulto mayor? El grupo de los adultos mayores es un grupo muy heterogéneo. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de pacientes adultos mayores simplemente decimos pacientes arriba de 60 años
y creemos que todos son iguales, de 60, 70, 80, 90 años. Y esto no es así. Definitivamente es un grupo muy heterogéneo. La sintomatología que presenta un grupo de 60, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, es totalmente diferente, porque obviamente las funciones son diferentes en cada década de edad que tienen los pacientes. Dentro de la geriatría, nosotros clasificamos a los adultos mayores en diferentes grupos. De los 60 a los 75 años son viejos jóvenes. De los 76 a los 89 años son viejos viejos. De los 89 años son viejos viejos. De los 90 a los 99 años son viejos longevos y de los 100 años en adelante son personas centenarias. Entonces, imagínense, aquí nosotros tenemos categorizados dentro de la geriatría ya hasta con un título diferente a cada uno de estos grupos. Entonces, si esto lo tenemos como una clasificación, es porque también tenemos una diferencia en la sintomatología que presentan los pacientes y en las características de las enfermedades y en el detrimento, en el decaimiento que pueden presentar con respecto por sí solo al envejecimiento y también a las enfermedades con las enfermedades que pueden presentar. Ahora, agregado a esto, también tenemos una situación que es muy importante y que de pronto no lo tomamos en cuenta. Es un proceso que se llama inmunosenescencia. Dentro de la medicina le llamamos así. ¿Qué significa esto? La inmunosenescencia no es otra cosa más que el sistema inmunológico se viene para abajo. El sistema inmunológico inherente al envejecimiento empieza a tener un decaimiento como tal en cuanto a sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo siempre les explico a los pacientes en la consulta, porque muchos dicen, es que porque estoy grande, porque estoy viejo, es porque ya se me están dando todas las enfermedades. Esto no es así. Puede haber personas que hayan cuidado todas sus funciones y que tengan un sistema inmunológico muy fuerte y que no tengan grandes complicaciones de las enfermedades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos malos hábitos de vida, tenemos condiciones que nos van a afectar físicamente y aparte tenemos enfermedades crónico-degenerativas, siempre les explico que hagan de cuenta que este es el sistema inmunológico y es todo el ataque que estamos teniendo, que de aquí va la edad, van las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, otras enfermedades que afectan a este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema inmunológico que está deteniendo hasta los 60, 65 años, pero conforme avanza la edad, este sistema inmunológico se va a venir para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no tenemos esta barrera que está conteniendo como tal las enfermedades. Es por eso que cuando pasa esto, todas las enfermedades se empiezan a manifestar en mayor grado. Es por eso que mencionan que a partir de que tienen 60, 65 años de edad empiezan a tener toda la sintomatología, pero es por esto. Además, obviamente, depende también del tiempo que lleven con las enfermedades que están teniendo, porque obviamente no va a ser lo mismo una persona que empezó con diabetes a los 60 años, a los 65 años, que una persona con diabetes e hipertensión, que una persona que empezó desde los 40 o desde los 35, que es lo que estamos viendo ya actualmente, pacientes muy jóvenes con este tipo de enfermedades, 35, 40, 45 años. No es lo mismo, no es el mismo desgaste que va a tener ese cuerpo cuando lo haya manifestado a los 60, 65 años. Si esa persona de 60, 65 años se cuida, puede ser que llegue a los 100 años y que no tenga grandes complicaciones por diabetes. Pero si no se cuida, obviamente esas complicaciones se van a presentar, aunque haya presentado a largo plazo, tardíamente la enfermedad, puede que de todos modos en 2, 3 años empiece a tener síntomas fuertes de la enfermedad como tal si no se cuida. Pero tenemos muchos medios definitivo para cuidar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense ustedes que si lo que les acabo de explicar, que el sistema inmunológico se viene para abajo, tenemos la presencia de todas las enfermedades y es más el propio envejecimiento se empieza a manifestar. Entonces, y aparte de eso, en este momento nos ataca un virus, ¿qué es lo que pasa con ese cuerpo? Obviamente se va a venir para abajo.
obviamente va a tener grandes consecuencias más fuertes realmente de la enfermedad, porque si esto se presenta en una persona de 40 años que suponemos que tiene un sistema inmunológico mucho más fuerte, mucho más resistente, pensaríamos que va a aguantar más la enfermedad. Ahora, esto no es una ley, porque podemos tener pacientes, como les acabo de mencionar, de 70, 75 años, que cuiden estilo de vida, que cuiden alimentación, que no tengan comorbilidades, enfermedades agregadas, y que tengan un sistema inmunológico al 90 o al 100%. Tal vez al 100% no, porque el propio envejecimiento tiene este detrimento, pero sí a un 90 o un 80%. Pero podemos tener una persona de 40 años que tiene malos hábitos de vida y que tiene ya diabetes, que tiene hipertensión, que es sedentaria, y que esa persona de 40 años tenga un sistema inmunológico decaído. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa tanto la edad, es por eso lo que les mencioné en este momento, que lo que estamos viendo es que no importa tanto la edad para el contagio de la enfermedad. Entonces, esa persona de 40 años con un sistema inmunológico bajo se va a enfermar. Y que obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Personas muy jóvenes están cayendo con esta enfermedad. Entonces, afortunadamente, ellas tienen un factor importante que es la misma edad, que les ayuda a que puedan salir más como tal del contagio, que es lo mismo que les mencionaba ahorita, que por eso en el adulto mayor no es tanto el riesgo de infección, pero sí el riesgo de complicación, porque tienen el sistema inmunológico en detrimento más decaído. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que conforme aumenta la edad, el riesgo de padecer complicaciones por coronavirus se va a incrementar. Ahora bien, ¿qué otras situaciones o qué otros factores o enfermedades exacerban también esto? Que de pronto no lo tomamos en cuenta o que muchas veces lo dejamos a un lado. Esto es el estado emocional de los pacientes, el estado emocional de las personas. ¿Por qué? Porque inherente también esto al envejecimiento, hay una alteración en cuanto a los neurotransmisores que tenemos a nivel cerebral y que nos dan el estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Que fisiológicamente también podemos tender hacia la depresión. Y entonces, esta situación también conlleva a que tengamos un sistema inmunológico deficiente. Ahora bien, también esto no tiene, es forzoso que tengamos ese decaimiento. Todo esto siempre va a ser en base al estilo de vida que hayamos llevado. Yo generalmente les explico en la consulta eso. O sea, las enfermedades se van a manifestar dependiendo del estilo de vida que hayamos tenido atrás de nosotros. Porque no podemos pensar que si fumamos, si tomamos, si comimos mal, si fuimos sedentarios, no vamos a tener complicaciones a largo plazo. Pero si hicimos todo lo contrario, pues obviamente vamos a tener una factura buena, por así decirlo. Entonces, realmente todo esto conlleva, todo esto va de la mano con los hábitos de vida que hayamos tenido atrás de nosotros. Entonces, esto se los menciono porque la parte emocional, la parte de neurotransmisores también puede ser que no se altere si ese paciente se ha cuidado y si tiene una estimulación cognitiva que esté frecuente. Una de las cosas que también actualmente tenemos que tener mucho en cuenta es precisamente eso. Yo generalmente les hablo de la parte cerebral. Se preocupan por el hígado, por los riñones, por el corazón, por los músculos, se preocupan por todos los órganos, pero el cerebro, ¿cuándo se preocupa? Honestamente, ahí ustedes en casa analicen cuándo se han preocupado ustedes por su cerebro. Se preocupan generalmente por otros órganos, pero el cerebro piensan que inherente, o sea, que ya a tenerlo el cerebro se defiende solito. Y eso no es así. Y el cerebro es el que manda en todas las funciones. Entonces, realmente es tener un cuidado cognitivo, un cuidado cerebral adecuado, es lo que va a hacer que también lleguemos a etapas de la vida longevas con un adecuado funcionamiento cerebral, sin tener deterioro cognitivo, sin tener Parkinson, sin tener depresión, que es una de las enfermedades que está precisamente en este momento pegando mucho en los adultos que están recluidos en su casa, en los adultos mayores que están recluidos en casa. Entonces, esto también es una de las enfermedades que está teniendo como una participación específica en la presencia del virus. ¿Por qué? Porque si hay una depresión, va a haber por consecuencia un sistema inmunológico débil, un sistema inmunológico deprimido.
Entonces, obviamente, esto los va a hacer susceptibles a tener como tal esta enfermedad. Entonces, lo que debemos de trabajar también, y que lo vamos a ver en un momento, es la parte de la estimulación cognitiva, la socialización, que tal vez muchos de ustedes pueden estar pensando que en este momento cómo la van a hacer, pero tenemos medios y lo estamos teniendo en este momento, uno de los medios que podemos tener para socializar. Tenemos que aprender y tenemos que, es nuestra labor también enseñarle a los adultos mayores cómo utilizar estos aparatos, esta nueva tecnología que tenemos a nuestra mano, para que ellos socialicen, porque lo que está pasando mucho es precisamente eso, se están sintiendo abandonados y eso está impactando directamente en la salud de los adultos mayores. Entonces, muchos pacientes pudieran estarse descompensando, pudieran estar teniendo complicaciones propias de las enfermedades que tienen. Entonces, tenemos que ayudarles también a saber cómo manejar los medios de comunicación que tenemos actualmente a nuestro alcance. Ahora también, otra de las causas que pueden participar son el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y la alimentación. Esto, en este momento, mucha gente pudiera decir, ¿cómo puedo evitar ser sedentario si me están recluyendo en mi casa? Ustedes tienen, para hacer ejercicio no necesitamos salir. Podemos hacer ejercicio, podemos hacer actividad física dentro de nuestro hogar. Simplemente se trata de tener la convicción y tener la voluntad de hacerlo. Muchos pacientes adultos mayores pueden decir también, estoy sentado en una silla de ruedas y no puedo moverme. Aún así, en una silla de ruedas se puede realizar actividad física. En un momento les doy unos ejemplos de ejercicio de cómo pueden realizarlo. Entonces, eso también, y relacionado también a otros hábitos de vida, como el tabaquismo, que sabemos que impacta específicamente en el estado de salud y que puede ser una condición que puede ahorita favorecer como tal el contagio de coronavirus, porque obviamente esto es a nivel pulmonar. Entonces, este es otro de los factores. El alcoholismo pues afecta el hígado, y el hígado tiene que ver como un órgano de desintoxicación de todo el organismo, y que si no tenemos un hígado adecuado, pues obvio vamos a tener mayor susceptibilidad para contraer enfermedades. Y la alimentación. La alimentación también le voy a dar al final la importancia que se merece, porque realmente la estamos dejando, es más, ni siquiera la estamos tomando, yo creo que en cuenta para esta enfermedad, cuando la base del sistema inmunológico, ¿en qué está? En lo que comemos. Realmente eso es lo que está conllevando que tengamos un sistema inmunológico fuerte. Si yo tengo un sistema inmunológico al 100%, al 90%, yo puedo tener contagio con el virus. Pueden aquí pasar dos cosas. Una, me puedo contagiar, pero puedo responder rápidamente y no tener gran sintomatología. Y la otra puede ser que no me contagie. Puede pasar esas dos situaciones, pero siempre y cuando se tenga un sistema inmunológico adecuado. ¿Y esto cómo va a ser? No hay trucos, no hay magia, no hay otra cosa. Es alimentación. Y la alimentación es la base realmente de tener un sistema inmunológico débil, frágil, pero que no le estamos poniendo la adecuada atención que necesitamos. Ahora, en base a lo que les mencioné anteriormente, de que el riesgo es el mismo para los adultos mayores y los jóvenes, viene la pregunta, ¿los adultos mayores deberían de estar aislados como realmente se nos está pidiendo? La respuesta sería, en un contexto general, sí. ¿Por qué? Por lo que les expliqué también hace un momento, por las complicaciones que pueden tener, no tanto por el riesgo de contagio. Pero si tenemos también un grupo de adultos mayores que, como les mencioné en la estadística al inicio, un grupo de adultos mayores que viven solos y que son todavía productivos, ¿qué es lo que pasa? Ellos no los podemos tener adentro de la casa recluidos, porque ellos necesitan salir y conseguir su alimento, necesitan conseguir el agua, todo lo que se necesita para vivir. Entonces, realmente no podemos tener en un contexto general a los adultos mayores recluidos. Ahora, en un contexto específico, sí. O sea, en un contexto específico depende también del cuerpo, de las capacidades de cada persona. Porque si es una persona adulta mayor que no tiene ninguna comorbilidad, puede llevar su vida relativamente normal, pero siempre y cuando acatemos las normas y los cuidados que nos están diciendo.
El uso de cubrebocas, si ellos pueden traer una careta, sería adecuado. La sana distancia que se está mencionando desde el principio, todo esto, y se puede realizar las actividades relativamente normales en la medida en la que nos lo permiten las condiciones actuales que estamos viviendo. Porque lo que se trata y lo que pues, nos están mencionando desde el principio es, recuerden que esto no son vacaciones, no es para estar socializando con la familia, no es para estar metidos en las casas de los demás, sino esto es mantener la distancia con todos. Desafortunadamente nos toca vivir esto, pero si queremos realmente salir adelante, tenemos que cuidarnos, tenemos que llevar como tal las medidas que se nos han recomendado desde el principio. Yo les estoy mencionando que literal en este momento lo que tenemos que hacer es sobrevivir, porque sabemos que esta enfermedad está terminando con la vida de muchas personas. Entonces, en este momento es sobrevivir. Ya en diciembre, octubre, en los meses en los que nos digan, ya nos preocupamos nuevamente por vivir y pues tal vez van a cambiar mucho las formas en las que nos vamos a relacionar con las personas y la forma en la que vamos a vivir, pero en este momento es sobrevivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuidándonos solamente. Y el grupo de adultos mayores es en el que más impacta, por lo que les mencionaba hace un momento, por las complicaciones que pueden tener y los riesgos. Entonces, ahora también, ¿por qué esto de que sí pueden salir algunas personas? Porque también puede sonar como algo discriminatorio. El hecho de decir que los adultos mayores no puedan salir, ellos también se sienten discriminados precisamente. ¿Y qué es lo que pasa también con esto? Que tienden más a caer en la depresión. En depresión, y eso obviamente va a condicionar mayores riesgos y mayores complicaciones en la salud de los pacientes. Ahora bien, en determinado momento que el paciente, eso es lo que estamos esperando, que no se dé y que no pase. Si el paciente llegara a adquirir la enfermedad, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo tenemos que actuar? La sintomatología va a ser la misma tanto para adulto joven como para el adulto mayor. ¿Cuál puede ser una de las diferencias que marca en el adulto mayor? La fiebre. Muchos pacientes geriátricos, fiebre no la llegan a manifestar como tal, ellos no perciben. Hay una alteración también en el centro de termorregulación de los pacientes a nivel cerebral que no llegan a tener adaptación o no llegan a sentir la temperatura que se está teniendo y que un cuerpo de 40 años, tal vez 30 años, está sintiendo y el paciente geriátrico lo siente diferente. Entonces, la fiebre puede ser que no la manifiesten como una persona más joven, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de que está teniendo fiebre? Los pacientes llegan a presentar delirio. El delirium es una condición muy característica que se da en los pacientes hospitalizados, aunque no tengan fiebre, pero que en el paciente que pudiera contraer coronavirus es una condición que pueden manifestar el delirio. Pueden encontrarse a una persona que esté totalmente, que no esté siendo coherente con sus ideas, que se le están olvidando las cosas, o también pueden presentar alteraciones cognitivas agudas, que se le olvidan las cosas muy, muy súbitamente, y eso puede ser un dato de fiebre como tal, una alteración en su sistema inmunológico que se está presentando y que nos está manifestando como fiebre, y esa es como tal la condición o el síntoma que nos puede dar. Entonces, si el paciente llega a presentar esto, tampoco no lo vayan a llevar al hospital de inmediato. Recuerden que la recomendación que nos están dando es que solamente para llevar al paciente al hospital es con síntomas, de dificultad respiratoria. Si ustedes en este momento con una sintomatología muy leve se van al hospital, ¿qué es lo que pasa? Ustedes están teniendo mayor riesgo de contraer la enfermedad, porque sabemos que en las instituciones estamos saturados con esta condición, con esta enfermedad, y que realmente hay mayor riesgo. Es la única y es la misma indicación para los adultos mayores que para los adultos jóvenes. El hecho de tener dificultad respiratoria sería la única indicación para que lleven ustedes. Ahora, también una de las enfermedades que se puede confundir mucho la sintomatología es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que mucha gente conoce. Esta condición también es una dificultad respiratoria que pueden llegar a presentar y que actualmente se está viendo
que en los pacientes que se están deprimiendo están llegando a presentar la dificultad respiratoria, pero sin tener coronavirus. Entonces hay que diferenciar también esa sintomatología, tratar de tener a la mano un termómetro, de poderle tomar la presión arterial a ese paciente, poderle tomar la frecuencia cardíaca y en determinado momento tratar de comunicarse con sus médicos vía telefónica y comentar la sintomatología, y en base a eso el médico tiene que decidir o decidirá cuál es el manejo a darle a ese paciente. Pero si el paciente tiene dificultad respiratoria y no tiene fiebre y no tiene ninguna otra condición, lo más seguro es que es una exacerbación de los síntomas del mismo EPOC, de la misma enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, también es una de las enfermedades que tenemos que diferenciar en esta situación. Entonces, ahora, si en adultos, en casa se tienen pacientes adultos mayores dependientes, también el cuidado debe de ser también muy, muy específico. Y sobre todo debemos de tener mayor higiene para atender a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque un paciente dependiente puede tener síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son enfermedades o son, como su nombre lo dice, síndromes que están relacionados específicamente con los adultos mayores. ¿Cuáles pueden ser estos? Incontinencia urinaria, incontinencia fecal, síndrome de fragilidad, deterioro cognitivo, úlceras, son algunos de los síndromes geriátricos, sarcopenia, que es disminución de la masa muscular y que también se considera como una condición relativamente normal por envejecimiento. Riesgo de caídas también es un síndrome geriátrico. Entonces, todos estos síndromes que se presentan en adulto mayor pueden hacerlo dependiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también ese paciente va a estar todavía más susceptible que un paciente geriátrico solamente con diabetes o hipertensión que pudieran estar en control. Entonces, ese sistema inmunológico todavía está aún más frágil y está más decaído que en un paciente geriátrico con otras condiciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que llevar una higiene muy estricta, tenerlo en una habitación o que la misma casa esté en perfectas condiciones de higiene y tratar con ellos mayormente de evitar la socialización directa, porque esto obviamente les va a condicionar mayor riesgo para contraer la enfermedad. Y obviamente teniendo relacionado tantas enfermedades o síndromes geriátricos o tanta susceptibilidad, va a ser más difícil que ese paciente pueda sobrevivir, que pueda salir adelante. Entonces, los pacientes adultos mayores que son dependientes, sí debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a esto. Debemos de tener una adecuada ventilación, que esto también se está recomendando mucho, una adecuada ventilación en la habitación o en la casa donde estén las personas, y es más, en las personas en general, porque eso permite que no haya como una acumulación del virus dentro de los hogares. Entonces se debe de tener un estricto apego a la limpieza de manos y cara antes de tener contacto con la persona. Si solamente van, que no debería de ser, pero de visita, hay que lavarse manos, hay que lavarse cara antes de tener contacto con la persona, antes de empezar a platicar, usar el cubrebocas, seguir teniendo las mismas recomendaciones que se están pidiendo por fuera, hay que tenerlas también dentro de la casa con este tipo de pacientes que son más susceptibles. Ahora también una de las recomendaciones que se están dando es que si este tipo de pacientes tienen cuidador, lo ideal sería o lo ideal es que mientras pase esta situación, el cuidador esté viva con la persona a la que está cuidando. ¿Esto por qué? Porque obviamente deducimos que entre mayores salidas y entradas tenga ese cuidador, mayor riesgo de llevar el virus hacia el domicilio del paciente. Entonces, si ese cuidador se puede quedar en casa viviendo durante toda esta temporada con su paciente, eso es lo ideal. Ahora, en determinado momento que no se pueda, pues lo ideal es que ese cuidador en la jornada que cumple con su paciente, que trate de salir lo menos posible y que desde que entra sea con las medidas adecuadas, que dentro de la casa se bañe, sería lo ideal, se cambie su ropa y que ya vaya a tener contacto con su paciente.
y que salga solamente hasta el final de la jornada. Si este paciente si este cuidador, perdón, tiene que salir por los alimentos del paciente que está cuidando, pues obviamente también con todas las indicaciones que ya sabemos. Lo mismo, tiene que tener el lavado de manos, el uso del cubrebocas, el uso de la careta, todo porque está teniendo contacto directo con un paciente que es mayormente susceptible a contraer esta enfermedad. Entonces, aquí la recomendación que sería que el cuidador se quede en casa, que el cuidador sí esté viviendo directamente y durante todo este tiempo que viva con el paciente. Entonces, otra de las cosas que también se está viendo y que está pasando mucho, pero que aquí yo generalmente sí trato de ser muy objetivo y muy directo con los pacientes, están teniendo descontroles metabólicos, están teniendo descontrol de diabetes, están teniendo descontrol de hipertensión, están teniendo descontrol de enfermedades metabólicas y pues le están echando la culpa a la cuarentena. Aquí puede tener una parte de culpa la cuarentena, ¿por qué? Porque pues obviamente es la parte de depresión que ya hablamos, es la parte de la condición emocional que está teniendo el paciente, pero también estamos poniendo de pretexto la cuarentena para no hacer ejercicio, para no movernos y para comer más y sobre todo comer mal. Y eso no tiene la culpa la cuarentena, eso obviamente vamos a tener culpa nosotros. Entonces, porque aquí no nos están diciendo que estemos metidos en casa y estemos comiendo más o que no podemos realizar actividad física. Entonces, los pacientes pueden estarse en este momento descompensando de diabetes, de hipertensión, de las enfermedades que les mencioné, pero esto no está relacionado directamente con la cuarentena, esto está relacionado directamente con los hábitos de vida de cada persona. Entonces sí sería lo ideal que se cuiden, que sigan llevando, que las personas que eh, estaban acostumbradas a hacer ejercicio, que no sea pretexto en este momento para dejar de hacerlo. Pueden en su casa adecuar un espacio de 2 metros, de 2 por 2, donde pueden saltar la cuerda, donde pueden hacer actividad física, pueden hacer ejercicios básicos para poder seguir acondicionando su cuerpo. Los adultos mayores pueden hacer ejercicio, caminata dentro de su casa, tratar de hacer movimientos recargados en la pared, recargados en una silla, pueden hacer actividad física durante varias veces en el día, porque también esa es una de las situaciones que de pronto pasa y que a mí me pasa mucho en la consulta, que cuando les pregunto yo cuánto tiempo si hacen ejercicio, me dicen que sí, y cuando les pregunto cuánto tiempo, me dicen que en 10 minutos en el día. Siempre les menciono que 10 minutos no es algo significativo. Hagan el comparativo 10 minutos contra 24 horas del día, obviamente esto es nada. Entonces, realmente, si esos 10 minutos que realizan en la mañana los realizan al mediodía, los realizan antes de comer, los realizan a la hora o 2 horas después de haber comido y los realizan 1 hora antes de irse a acostar, ya al hacer la suma están llevando 50, 60 minutos de actividad física. Entonces, y eso mismo en este momento les va a ayudar mucho para evitar la depresión. Al momento de que realizamos ejercicio, todos sabemos los beneficios que aporta cognitivamente, emocionalmente y físicamente el realizar actividad física. Entonces, ese es uno de los factores. No tenemos un pretexto real para tener descompensaciones por este tipo de enfermedades que esté relacionado directamente con la cuarentena. Aquí depende de cada quien. Muchas personas están tomando hasta de broma que cómo van a salir, con cuántos kilos más van a salir después de que termine esto. Pero esto realmente no fue la culpa de la cuarentena, hay que aceptar responsabilidades y esto es de cada quien. Si yo quiero seguirme cuidando, yo voy a seguir realizando actividad física y los adultos mayores no tienen tampoco ese pretexto para seguirla realizando. Pueden hacer todo dentro de su casa y eso obviamente va a contribuir a que ustedes tengan un mejor control metabólico de diabetes, de hipertensión, obviamente llevando también su tratamiento como debe de ser. Si en determinado momento, a pesar de llevar estas indicaciones, como se las estoy mencionando, aún así hay un descontrol metabólico, hay un descontrol de la enfermedad, de la patología, entonces hay que llamar al médico, hay que consultar y ver qué es lo que procede en ese tipo de situaciones, porque no podemos
tampoco pensar que dejando de lado, no tomando en cuenta como tal la enfermedad, me voy a mejorar, tal vez me voy a complicar, al contrario de esto. Entonces, realmente sí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a esto, pero la conclusión que quiero dejar sobre este tema es que la cuarentena no está teniendo que ver tanto con el aumento del peso de las personas y el descontrol metabólico de las personas. Está haciendo más porque cada quien está descuidando su alimentación y su actividad física. Entonces, hay que cuidarse, hay que realmente llevar una buena alimentación, llevar la hidratación, tratar de hacer actividad cognitiva, que ahorita les menciono algunos ejemplos, y eso realmente les va a ayudar para evitar el descontrol de esto. Y llegamos al punto de la alimentación, que es lo que les mencionaba precisamente yo en este momento. La alimentación es algo que se está dejando totalmente de lado como una medida de precaución o medida de cuidado, de prevención hacia esta enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, van al súper y en este momento los pasillos de los enlatados, de las bebidas, de los refrescos, de las bebidas enlatadas, de la cerveza, de todo eso, está agotado. Y los pasillos o la zona donde están las verduras y la fruta está lleno. Entonces, cuando debería de ser todo lo contrario, debería de ser que la fruta y la verdura es la que deberíamos estar consumiendo más en este momento, porque realmente eso es lo que contribuye a tener un mejor sistema inmunológico. Sin embargo, pues desafortunadamente no tenemos esa cultura del comer adecuadamente las verduras, de comer adecuadamente la fruta, que eso es lo que de forma innata, inherente al consumo, va a proteger como tal nuestro sistema inmunológico. Va a hacer que tengamos mayor fortaleza de nuestro sistema inmunológico. Lo que les mencioné hace un momento, si yo me alimento adecuadamente, por mucho que yo tenga contacto con una persona, puede ser que no me pase nada. Pero esto depende mucho de la alimentación. Aplica el dicho de que somos lo que comemos y realmente deberíamos de tener un concepto ya muy estricto de que todo lo que entra a nuestra boca debería de tener una función específica, no comer por comer. O sea, saber que si yo me como una manzana, que si me como una verdura, pues si me tomo una coca, saber el efecto que va a tener dentro de mi cuerpo y pues y asumir las consecuencias como tal de lo que de lo que estoy consumiendo y de lo que estoy comiendo. Entonces, porque muchas veces ya es pues ya muy fácil el decir estoy enfermo, pero pues todo lo que pudimos haber hecho para cuidarnos, para prevenir todas estas enfermedades. Dentro de la consulta que yo les doy, yo generalmente manejo mucho la micronutrición porque de pronto nos basamos o la mayor parte nos preocupamos por los azúcares, nos preocupamos por las proteínas y nos preocupamos por las grasas, que son los grupos en cómo se clasifican los alimentos. Pero cuando nos preocupamos por los micronutrientes como el magnesio, como el selenio, en qué momento pensamos en ellos en cuanto a la alimentación. Y muchas enfermedades se pueden controlar simplemente con el consumo de estos micronutrientes. Pacientes que pueden simplemente con el consumo de uno de ellos, no puedo hacer mención tampoco porque no quiero que ustedes se automediquen o empiecen a tomar este tipo de cosas sin un respaldo médico, pero hay micronutrientes que simplemente ustedes lo toman y hasta pudieran dejar de tomar medicamento para el control de diabetes, para el control de hipertensión, para muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque simplemente es darle a su cuerpo lo mínimo que necesita para que él trabaje y ponga en orden todo lo que está pasando. No necesitamos tanto el medicamento. No es estar peleado tampoco con la medicina alópata, con los medicamentos, pero podemos tener otras alternativas también para el control de las enfermedades. Entonces, realmente eso es lo que mayormente yo quisiera enfocarme en la parte de la alimentación. Si ustedes se alimentan adecuadamente, y paciente geriátrico sobre todo, se alimenta adecuadamente, va a tener mejores condiciones, va a tener un mayor sistema inmunológico, un sistema inmunológico más fuerte, va a tener un riesgo menor de caídas, va a tener un riesgo menor de sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia que les mencioné hace un momento? La sarcopenia es una condición que todos vamos a presentar. Es la disminución de la masa muscular y el aumento de la masa grasa. Por eso empezamos a tener flacidez a nivel de los músculos.
porque los músculos como tal empiezan a tener una disminución de la masa muscular como tal. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa si tenemos una disminución de los músculos? Vamos a cansarnos más rápido. Muchos medicamentos de los que ustedes toman o de los que las personas toman, sobre todo algunos antihipertensivos y algunos de los medicamentos que se toman para el control del colesterol, provocan una alteración en una sustancia que se llama coenzima Q10. Y la coenzima Q10 es la que nos da la energía para los músculos. Entonces, la micronutrición tenemos que enfocarnos específicamente en ella porque ella es la que nos va a proveer de esos micronutrientes realmente que van a hacer que fortalezcamos nuestro sistema músculo-esquelético, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema neurológico, que realmente es lo que necesitamos en este momento. Entonces, la alimentación va a ser la base para tener un sistema inmunológico fuerte, para tener defensas al 90, al 80%, les digo que el 100% es muy complicado, porque ya podemos controlar también muchos factores. Podemos controlar la alimentación, podemos hacer actividad física, podemos hacer todo, pero muchas personas manejamos mucho estrés y ya el solo hecho de tener estrés condiciona que también tengamos situaciones, alteramos nuestro sistema inmunológico. Entonces, pero tratar de que sea solamente una la que nos esté afectando, pero tener 10, 15 o 20 que me estén protegiendo. Entonces, y entre ellas está la alimentación. Otra de las cosas es realmente la hidratación. La hidratación, también muchos pacientes en el adulto mayor empieza a haber una condición también que es muy normal para ellos. Es la pérdida del sentido del gusto y la pérdida del sentido del olfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos empiezan a adquirir un gusto mayor, aunque no lo tuvieran, por alimentos salados o alimentos azucarados, porque ellos ya no perciben tanto esto. Entonces, hay que tratar de evitar el consumo de bebidas azucaradas. El azúcar actualmente es una de las sustancias que mayor daño, y esto está demostrado ya científicamente, que mayor daño está provocando dentro de la sociedad. Entonces, hay una triada que le llamamos la triada blanca asesina, que son azúcar, harina y sal. Son los tres alimentos que están provocando todas las complicaciones y todas las enfermedades, o la mayor parte de las enfermedades que se están dando. Hay análisis científicos que hablan que el 90-95% de las enfermedades se está dando por lo que comemos. Entonces, imagínense ustedes, 5 o 10% es genético o ambiental, pero solamente es un 5 o un 10%. Pudiéramos prevenir enfermedades y una de ellas es esta, la situación del coronavirus, solamente con lo que comemos, porque con eso fortaleceríamos nuestro sistema inmunológico. Entonces, y con eso mismo también podríamos proveerle a nuestro cerebro de la alimentación adecuada para tener un funcionamiento bastante bueno y evitar que haya una depresión en este momento en los adultos mayores, que haya alteraciones cognitivas, que haya efectos directos sobre el cerebro de los pacientes. Entonces, pues la recomendación como tal, y que es donde sí trato de detenerme generalmente más en la consulta, es la nutrición, la alimentación. No traten de evitar estos alimentos que les mencionaba. Hay artículos, por ejemplo, y vean la importancia de evitar el azúcar. Hay artículos científicos que mencionan que entre mayores cantidades de azúcar se consuman, el cerebro se empieza a hacer más pequeño. Entonces, y esto no fue tanto por el envejecimiento, esto fue por lo que comimos durante toda nuestra vida. El consumo de refrescos, el consumo de pan, el consumo de azúcares, el consumo de alimentos inflamatorios. ¿Qué es lo que pasa? También relacionado con esta enfermedad. Una de las cosas que está provocando como respuesta hacia el virus es una inflamación que se da en el cuerpo, precisamente como un mecanismo de defensa que estamos teniendo contra el virus que nos está atacando. Entonces, si ya de por sí estamos teniendo una situación inflamatoria por el ingreso de este virus, pero todavía yo estoy comiendo, en vez de comer alimentos antiinflamatorios, estoy comiendo alimentos proinflamatorios, entonces, ¿qué pasa? Yo le estoy dando también hasta pretextos a mi cuerpo para fallar.
para que no pueda tener las defensas adecuadas para responder hacia ese virus. ¿Por qué? Porque este virus me está inflamando y aparte yo le estoy dando una alimentación proinflamatoria. Pan, tortillas, sopas, pastas, arroz, galletas, pasteles, refresco, comida chatarra, la leche en algunas personas también puede ser mala porque es una sustancia que puede provocar inflamación a nivel bronquial. Entonces, todo ese tipo de alimentos es lo que tenemos que evitar porque eso conlleva a que tengamos mayor inflamación a nivel sistémico. No estoy hablando de una inflamación abdominal, no estoy hablando de una inflamación de una mano, de un brazo, estoy hablando de una inflamación sistémica. Todo el cuerpo se empieza a inflamar. Esto es una reacción que se empieza a nivel abdominal, pero que esa inflamación se va a ir hacia el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, hacia todos los órganos. Entonces, relacionado directamente con la enfermedad y relacionado directamente con los adultos mayores, tenemos que evitar la inflamación de nuestro cuerpo. Hay una teoría que es relativamente actual, que se llama inflammaging, que está relacionada con el envejecimiento, que inflammaging es en inglés, en español es inflamación crónica asociada al envejecimiento. ¿Y qué nos dice esta teoría? Que nosotros envejecemos y depende también qué tanto envejecemos o la forma en la que envejecemos está relacionada directamente con la inflamación que hayamos tenido durante toda nuestra vida. Entonces, ¿qué significa? Las enfermedades, las infecciones, la mala alimentación, el sedentarismo, las enfermedades crónico-degenerativas, todo eso nos está provocando inflamación de una forma crónica. Entonces, y aparte de esto, lo que les mencioné al inicio, que está relacionado que también en el adulto mayor tenemos una situación del sistema inmunológico se viene para abajo. Entonces díganme cómo se defiende en este momento un cuerpo, cómo se defiende en este momento un paciente geriátrico ante el ataque de un virus si nosotros mismos le dimos todo el pretexto para no tener esas defensas contra este virus que nos está atacando en este momento. Entonces realmente, les repito, es donde más me detengo siempre porque la alimentación va a ser la base y la clave para contener, controlar la mayor parte de las enfermedades. Y una de ellas, pues en este momento es esta situación del coronavirus. Entonces, realmente es lo que tenemos que cuidar más. Tenemos que también consumir grasas, pero grasas buenas. No consumir, no irnos tampoco con esta situación que tenemos tanto en la cabeza de satanizar tanto el colesterol y que no es bueno. Necesitamos unos niveles adecuados de grasa y unos niveles adecuados de colesterol y sobre todo en el adulto mayor. El cerebro, la mayor parte de las funciones las realiza en base al colesterol, en base a la grasa buena que nosotros le demos. Entonces no va a ser lo mismo que el paciente se coma unas carnitas, una barbacoa, a que se coma un salmón o que se coma unos espárragos con aceite, o una ensalada con aceite de olivo. Entonces, esta es una grasa buena que le va a conferir omega 3, el DHA y el EPA, que son las dos sustancias, los dos ácidos grasos que tienen que ver con el bienestar del cuerpo, y el DHA es el que mayormente actúa a nivel cerebral y a nivel inmunológico. Entonces, las grasas también no hay que quitárselas al 100% a los adultos mayores. Hay que darles también en cuanto a su alimentación grasas, pero grasas buenas, como las que les acabo de mencionar. La proteína está relacionada directamente con la sarcopenia que yo les mencionaba. El paciente geriátrico generalmente come menos carne, come menos proteína, precisamente porque ya está relacionado con la pérdida del sentido del gusto, aparte la pérdida de piezas dentales que les hace más difícil la masticación de la carne, pero aún así tenemos que buscar formas de que ese paciente siga consumiendo proteína, porque esto también, los aminoácidos de la proteína está relacionado con el sistema inmunológico. Y los hidratos de carbono, pues tratar de consumir hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono se dividen en simples y complejos. Los simples van a ser los que consumimos con el pan, con las harinas, con todo lo que nosotros consumimos de forma muy cotidiana. Y los azúcares complejos, esos son los simples. Los complejos son los que vamos a adquirir dentro de las verduras. Se tardan un poquito más en metabolizar, pero son unos azúcares que son obviamente mucho mejores y que nos van a ayudar a un funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Entonces,
Dentro de los grupos mayores de la alimentación, que son los hidratos de carbono, la proteína y las grasas, ese es el tipo de alimento que tenemos que consumir para tener un funcionamiento inmunológico fuerte y que en este momento que estamos viviendo evitemos el contagio o que si adquirimos el virus, que nuestro cuerpo pueda responder rápidamente y adecuadamente. Y dentro de los micronutrientes, pues tenemos que ver fuentes de magnesio, de selenio, de vitamina C, de vitamina D. La vitamina D, me detengo en ella. La vitamina D es una vitamina que tiene funciones de hormona y que está infravalorada. Si yo les hago la pregunta a ustedes en casa, contéstenla y si lo saben, la vitamina D generalmente la relacionan solamente con los huesos. Yo generalmente les explico a los pacientes que nosotros tenemos receptores de vitamina D en todo el cuerpo. Tenemos receptores en el cerebro, en los ojos, en el corazón, en los músculos. Tenemos receptores en la mayor parte del cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos receptores de vitamina D en todo el cuerpo es porque necesitamos vitamina D en todo el cuerpo. ¿Y cuál es la situación que actualmente también evita que tengamos la vitamina D está relacionada específicamente con el sistema inmunológico? Entonces, y una de las condiciones que actualmente tenemos es que también por esta condición de la capa de ozono y todo lo que tenemos es que no nos asoleamos tanto y le necesitamos el sol para metabolizar adecuadamente la vitamina D. Pero también ahí en ese punto, por eso les decía hace un momento de que la grasa, el colesterol, perdón, no satanizarlo, porque para que metabolicemos adecuadamente la vitamina D también necesitamos cantidades adecuadas de colesterol. Y si no lo tenemos, no vamos a producir la vitamina D necesaria para todas las funciones de nuestro cuerpo. Dentro de los niveles de vitamina D, ahí está la clasificación. De 0 a 10 es deficiencia, de 11 a 29 es insuficiencia y de 30 hasta 100 es suficiencia. De 101 en adelante es toxicidad. Entonces ya es un efecto tóxico que nos puede provocar. ¿Qué se está recomendando o qué se busca en el adulto mayor en cuanto a los niveles de la vitamina D? La bibliografía y los artículos científicos nos dicen que el adulto mayor, para tener buena condición inmunológica y evitar riesgo de caídas, riesgo de sarcopenia, riesgo de deterioro cognitivo y riesgo de síndromes geriátricos, es tener esa vitamina D entre 40 y 60. Eso es lo ideal. Yo los invito a que se hagan, pasando esta situación, determinaciones de vitamina D y que empiecen a trabajar en base a eso. Tampoco se trata simplemente de consumirla sin saber cómo debemos de consumirla, porque necesitamos también receptores o transportadores específicos de vitamina D para que lleguen a donde debe de llegar. Entonces, porque si no, podemos provocar mayor efecto dañino, podemos provocar un efecto tóxico en vez de conferir bienestar. Entonces, esta parte en cuanto a la nutrición, les repito, siempre me detengo yo bastante en la consulta porque es lo que considero que más debemos de tener como tal, como un buen hábito para evitar las enfermedades. Otro punto, realizar actividad física, lo que les mencionaba yo hace un momento. Realizar actividad física todos los días en diferentes horarios. Si la persona está acostumbrada a realizar actividad física solamente una vez al día, lo que les mencioné hace un momento, tratar de hacerla varias veces al día. ¿Por qué? Porque esto va a evitar también que la persona o que el paciente geriátrico entre en depresión. Entre mayor actividad física, entre mayor movimiento tenga, entre mayor estimulación cognitiva tenga ese paciente, vamos a evitar que tenga depresión y aparte vamos a evitar que suba de peso, vamos a evitar que tenga descontrol metabólico, que es lo que les mencioné hace un momento. Entonces, cuidamos como tal al paciente geriátrico al hacer actividades físicas. Les mencionaba hace un momento que no hay un pretexto. Estando en silla de ruedas, los pacientes que están desde silla de ruedas pueden hacer movimientos desde el cuello, los hombros, las piernas, el tronco, sin ningún problema. Empezar con movimientos hacia arriba, pueden hacer movimientos laterales, pueden hacer movimientos circulares, los hombros, moverlos hacia enfrente, moverlos hacia atrás, los brazos, hacer también círculos hacia enfrente, círculos hacia atrás, pueden hacer flexión, pueden hacer extensión. Con el tronco, si ya posteriormente que tengan más fuerza y más ánimo, pueden simplemente comprar botellas de agua, ya que estén vacías,
o con las mismas botellas de agua llenas pueden tener, si las vacían, les pueden meter arena y pueden tener ya una pesa hecha en casa. Y si no, simplemente puede ser con las botellas llenas de agua, ustedes mismos pueden hacer el movimiento para tener mayor fuerza muscular. El tronco, pueden estar sentados, pueden hacer movimientos laterales de un lado hacia el otro y pueden hacer el movimiento. Las personas que tengan suficiente fuerza en su abdomen, en su espalda y en sus piernas, pueden hacer movimientos hacia enfrente y hacia atrás del abdomen con mucha precaución, porque obviamente les puede ganar el peso y pueden caerse. Siempre les recomiendo que cuando sea esto estén cerca de una cama o estén en una alfombra, para que si en determinado momento hay un accidente, caigan sobre una superficie blanda y no vaya a haber complicaciones. Y las piernas, pues estando sentado, pueden hacer el movimiento de flexión, extensión, pueden mover los pies hacia un lado, hacia el otro, hacer la flexión y extensión también del pie, hacer tensión. La tensión también es una de las actividades físicas que se ha visto que confiere muchos beneficios y que es simplemente hacer tensión de todos los músculos, y con eso ustedes están gastando energía y están fortaleciendo también, se están fortaleciendo también a nivel muscular. Eso es para las personas que estén en silla de ruedas. Las personas que pueden caminar o las personas que pueden hacer movimientos, ahorita me tendría que mover yo mucho y no me saldría de cámara para poderles enseñar, pero si quieren posteriormente meterse a la página de Facebook que nosotros tenemos, ahí les podemos subir los ejercicios que nosotros pues, generalmente les recomendamos, pero son ejercicios muy sencillos, simplemente recargarse en la pared y pueden hacer también movimientos de estiramiento de las piernas. Recargados en la pared pueden hacer sentadillas, pueden tratar de hacer movimientos de mayor fuerza. Obviamente caminar, si la persona puede trotar, pues obviamente eso es mucho mejor. Hay ejercicios con botella, que también eso pueden hacer movimiento de ir saltando o ir simplemente estirando las piernas y pasando las piernas encima de las botellas, y que eso les ayudaría bastante. Si pueden realizar lagartijas, si pueden realizar abdominales, nada de ese tipo de actividades físicas está contraindicado en una persona adulta mayor que pueda realizarlas. Si su cardiólogo, su especialista, obviamente le evita o tiene una restricción específica por la patología que usted tenga para realizar actividad aeróbica, pues entonces sí hay que tener mucho más, hay que tener precaución, pero también la evidencia nos dice que ni siquiera las personas cardiópatas o las personas que tengan un riesgo cardíaco, hay que evitar el ejercicio físico. El ejercicio físico, la actividad física, siempre va a ser buena, se está viendo que en la mayor parte de las enfermedades. Entonces, el realizar la actividad física, y eso obviamente va a ayudar a que el paciente evite lo que les mencionaba, evite aumentar de peso, evite un descontrol metabólico, y que evitar también la depresión, que es una de las enfermedades que actualmente se está manifestando más en los adultos mayores. Se está presentando más precisamente por esta situación. Y esto está relacionado con el siguiente punto, que es la socialización. ¿Qué es lo que pasa? La socialización en este momento parece que la tenemos restringida por la situación de sana distancia que nos han dicho que debemos de tener. No podemos reunirnos, recuerden lo que les mencioné hace un momento, no estamos de vacaciones, es una cuarentena, es una situación en la que debemos de respetar y debemos de estar en nuestras casas. Si nosotros tenemos que salir a trabajar, estamos aquí con los pacientes, pero ustedes que lo pueden hacer y que lo deben de hacer, hay que hacerlo conforme a todo lo que nos están diciendo. Pero no podemos tampoco decir que no tenemos medios de socialización. ¿Cómo podemos socializar? Esto, lo que les acabo de mencionar, esto que estamos haciendo en este momento es una parte de la socialización. Hay que enseñarle al adulto mayor, o adulto mayor tienes que aprender a cómo utilizar la tecnología que tenemos en este momento. Se tienen aplicaciones como WhatsApp, tenemos la aplicación de Zoom, en la que podemos hacer reuniones, podemos tener las imágenes de todas las personas alrededor y podemos platicar con ellos, podemos socializar con ellos, podemos tal vez hacer situaciones, que esto estaría relacionado también con el otro punto, que es la estimulación cognitiva. Podríamos ponernos como propósito cada semana leer un libro, leer una revista cultural, algo que nos contribuya a nivel cerebral, una estimulación,
y cada semana platicar con los amigos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, platicar sobre este libro que leímos, hacer la plática con nuestra familia, pero no es tampoco un pretexto el hecho de la cuarentena para que no socialicemos. Podemos utilizar estos medios para poder seguir socializando con nuestra gente. Otra de las situaciones es que les mencioné y que les he hecho mucha mención ahorita en la plática es la depresión. La familia no se está reuniendo, los hijos no están visitando a los padres para evitar contagiarlos, pero tampoco debemos de olvidarnos de ellos. Tampoco debemos de tenerlos relegados como tal, porque obviamente eso a ellos les está impactando en demasía. Entonces, esto es muy importante, el que sepan utilizar estos medios de comunicación, estas aplicaciones, para que en el momento en el que ustedes deseen, pueden llamarle a su papá, a su mamá, a su familia, tener contacto. No sabemos perfectamente que no es lo mismo el contacto directo a una transmisión de este tipo, pero por lo menos estamos socializando, estamos viendo a la persona, estamos platicando, y eso tal vez en poca medida, pero realmente contribuye a ayudarle mucho al paciente geriátrico a evitar que se deprima, porque por lo menos está viendo a su gente, está viendo a su familia y está socializando con ellos, porque a final de cuentas eso es de lo que más impacta. Y también el otro punto que les hacía mención, la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva tenemos que también ser muy insistentes en ese punto. En el paciente geriátrico están relacionadas enfermedades como Parkinson o demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, este tipo de enfermedades. Entonces, que también y es un punto que siempre les digo en la consulta, no son enfermedades que forzosamente se tengan que presentar durante el envejecimiento. Este tipo de enfermedades pueden ser prevenibles con el punto importante que les he dicho desde hace un momento, la alimentación, la estimulación cognitiva, la escolaridad que tenga cada paciente, pero niveles de conocimientos. Y no tiene que ver esto con la escolaridad, porque podemos conocer mucha gente autodidacta que tiene una estimulación cognitiva bastante fuerte y ellos aprendiendo de forma independiente. Entonces, la estimulación cognitiva también nos va a ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. Va a mantener la cabeza de los adultos mayores ocupada, no van a tener tiempo para estar pensando en situaciones depresivas o tener pensamientos depresivos que van a condicionar mayores alteraciones. La estimulación cognitiva también va relacionado con el uso de las aplicaciones que les mencionábamos, porque hay algunas aplicaciones que pueden ustedes utilizar. Por ejemplo, hay un juego que se llama Brain Test, que ustedes descargan la aplicación y son aplicaciones que con el paciente puede jugar y estimula su cerebro. Hay otra aplicación que se llama Memorado, que son también, ese trae operaciones matemáticas, es un poquito más compleja, pero con ese también pueden estimular el cerebro y estar utilizando su teléfono, su computadora, y con eso estimular el cerebro. Si no se tiene acceso a estos medios, la lectura. Pueden estar leyendo libros, pero yo siempre les digo en la consulta, libros que realmente les contribuya a estimular el cerebro. No una revista de chismes, no una revista que no tenga realmente un contenido que nos estimule. Necesitamos estimular la imaginación, necesitamos estimular la parte cognitiva como tal. Entonces, y ese tipo de lecturas no les va a ayudar. Y pues yo sé que en este momento la parte de la información es muy importante, pero una de las cosas que yo les he mencionado a los pacientes es que traten de no ver tantas noticias en este momento. Las noticias nos estresan más. Entonces, realmente sabemos que ahorita estamos en el pico de la pandemia, estamos en las situaciones, entonces creo que es lo que debemos de saber y lo que debemos de aplicar es la distancia. Debemos de evitar en este momento conglomerarnos con otras gentes, evitar este riesgo de contagio, y creo que es lo más importante que debemos de saber. Pero si todos los días estamos escuchando todo lo que está pasando, el aumento de casos, el aumento de muertos, el aumento de todo esto, eso está haciendo que el adulto mayor, y sobre todo el adulto mayor que vive solo, se esté estresando mucho más.
Entonces, eviten, en la medida en lo que se puede, eviten ver tantas noticias que los estén estresando. Entonces, de forma, pues ya como un resumen, ya para terminar, pues podemos concluir que como punto número 1 es que tenemos a nivel de México un gran número de la población es de adultos mayores. No, pues, como punto número 2, que es un gran porcentaje de estos son económicamente activos y que realmente les está afectando, como nos está afectando a muchos, esta situación del trabajo, de la situación de salir a conseguir la forma de vivir y de sobrevivir. Como punto número 3, el riesgo de contraer la enfermedad es el mismo para adultos mayores que para jóvenes. Pero, con el punto número 4, recuerden, las complicaciones son mayores en el adulto mayor. Entonces, ¿por qué? Por las enfermedades y por el sistema inmunológico, por la inmunosenescencia que se tiene. Entonces, las complicaciones van a ser mayores en el adulto mayor. Como punto número 5, el grupo de adultos mayores son un grupo muy heterogéneo. Recuerden, no es lo mismo un paciente de 60 a 61 años a un paciente de 90 a 95 años. Van a ser diferentes la sintomatología que pueda manifestar cada paciente porque obviamente el desgaste del cuerpo es totalmente diferente en un rango de entre los 60 y los 90 o hasta 100 años. Como punto número 6, la inmunosenescencia es un factor que debemos de considerar, porque no lo estamos tomando tanto en cuenta. La inmunosenescencia, recuerden que fue la disminución del sistema inmunológico que va a ser inherente al envejecimiento. Punto número 7 es evitar el aislamiento excesivo de los adultos mayores. No hay que hacer tanto que estén recluidos en su casa. Hay que tratar de que socialicen, hay que tratar también de que salgan siempre y cuando se pueda. Si no se puede, no quiero que malentiendan lo que estoy diciendo. Deben de tener las condiciones adecuadas para que los pacientes puedan salir de casa y obviamente con todas las precauciones y con todos los cuidados. Punto número 8, si tienes síntomas, no acudir al hospital, solo en caso de dificultad respiratoria, lo que ya sabemos desde el principio de esta situación. Punto número 9, el manejo en casa debe de ser con medidas generales. Esto no a reserva de que sean alérgicos, y ustedes lo han oído, que si tienen dolor de cuerpo, que si tienen fiebre, la toma de un paracetamol no pasa absolutamente nada, siempre y cuando no sean alérgicos al paracetamol. Y medidas adecuadas. Hidratación es como si fuera una gripa, o sea, las medidas son solamente si tienen la dificultad respiratoria es cuando deben de acudir al médico o al hospital. Punto número 10, la alimentación debería de ser un punto importante en la prevención y tratamiento de esta enfermedad. Ya no me detengo más en decirles todo lo de la alimentación, pero sabemos que realmente es un punto primordial para tener un sistema inmunológico fuerte. Punto número 11, el ejercicio físico y la estimulación cognitiva como armas para la distracción. Hay que tratar de fomentar en el adulto mayor en este momento la actividad física, la estimulación cognitiva. Yo siempre les menciono a los adultos mayores, a los pacientes, que un punto para estar bien es estimulación cognitiva, estimulación física, hidratación, alimentación y socialización. Son los 5 puntos que de forma general nos hacen tener un buen funcionamiento cognitivo y un buen funcionamiento físico y orgánico. Son las cosas, y esto no tiene que ser solamente para los adultos mayores. Esto es, si queremos llegar en buenas condiciones al envejecimiento, trabajar en esos 5 puntos van a ser lo más importante para poder ser longevos, pero longevos sanos. Porque ¿de qué me sirve llegar a los 90 o 100 años, pero teniendo un catéter o teniendo una diálisis o siendo diabético o teniendo complicaciones de hipertensión? Lo que se busca actualmente dentro de la parte de medicina antienvejecimiento y dentro de la parte de geriatría es que se logre una longevidad exitosa, que se logre que los pacientes lleguen a los 90 o 100 años, porque la expectativa de vida está creciendo, está aumentando demasiado, pero que lleguen en buenas condiciones, que lleguen independientes sobre todo. Punto número 12, utilizar la tecnología para socializar. Lo que les mencioné, o sea, hacer el uso de los aparatos eléctricos, aprender. Adultos jóvenes, no se olviden de que ustedes son quienes tienen que enseñar a su adulto mayor a utilizar esto, y sobre todo no se olviden de su adulto mayor. O sea, no pongan tampoco de pretexto para evitar la comunicación con ellos, porque esto les está impactando, aunque ellos les digan que no, les está impactando de forma bastante fuerte al adulto mayor esta situación. Y como punto final, pues mantener la distancia que nos están pidiendo desde el principio para que se evite más. Todavía no acaba,
Todavía considero que viene algo de lo más fuerte en cuanto a esta pandemia, esta situación. Entonces hay que todavía cuidarnos. Yo sugiero que sigamos las indicaciones que nos están dando desde el principio en cuanto a la restricción para evitar estas complicaciones y sobre todo, adulto mayor, cuídate mucho. Espero que esta plática te haya servido realmente para saber más o menos por dónde debemos manejar y qué es lo que debemos de hacer para evitar la depresión o la complicación de tus comorbilidades, enfermedades, o si eres una persona sana, pues la estimulación que te va a ayudar a tener que te va a ayudar a que toleres más esta cuarentena. Y eso sería todo. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas. Melissa y Gustavo preguntan, ¿cómo podemos apoyar a nuestros familiares geriátricos en el regreso a la nueva normalidad? Pues realmente vamos a tener, el gobierno nos está diciendo que vamos a ir saliendo poco a poco y que vamos a tener que estar cumpliendo cierta normativa para poder empezar a llevar nuestro ritmo de vida que tal vez ya no vamos a poder llevar como lo llevábamos antes. Yo lo que sugeriría es de que a los pacientes geriátricos que no en la primera situación que nos digan pueden salir, que no los saquen de inmediato. Esto es, no me gusta hacer la comparación con los niños porque no se vuelven niños, el paciente geriátrico no se vuelve niño, pues es algo totalmente diferente, pero sí puedo hacer un punto de comparación en esta situación con eso. Es como si sacáramos de pronto de los cuidados de casa a un niño y lo exponemos al medio ambiente. Obviamente eso va a hacer que este niño contraiga mayores enfermedades y que sea más susceptible, que eso a la larga le va a ayudar a su sistema inmunológico, obviamente, pero si lo hacemos de golpe, pues tenemos que ser conscientes de que lo podemos exponer y que va a presentar enfermedades. Entonces es lo mismo en el adulto mayor. El adulto mayor es poco a poco reincorporarlo a sus actividades, poco a poco llevarlo a las situaciones o a las condiciones que él estaba viviendo para que no afecte de golpe, sobre todo a nivel del sistema inmunológico, porque si no, lo que hicimos, que parece que se hizo bastante bien, porque les repito, al menos aquí en el hospital donde yo estoy, no tenemos un gran número de pacientes hospitalizados que sean adultos mayores. Tenemos más adultos jóvenes que están hospitalizados. Entonces, que parece que hicimos las cosas bien en cuanto a la parte de geriatría, en cuanto a la parte de adultos mayores, pero no por eso quiere decir que ya pasó y que cuando termine esto los podemos exponer de golpe. Es poco a poco, que vayan saliendo y que se vayan exponiendo poco a poco. Doctor, también Marisol Castilla y Sandra Reyes preguntan que ¿dónde podrían contactarlo? Bueno, usted se encuentra en la red médica de BRIP y también si gusta darnos algún número o alguna red social que tenga. Sí, les doy mi número telefónico, es 55 79 58 9700 y las redes sociales, se lo repito, es 55 79 58 9700 y las redes sociales son Perfecta Longevita, Perfecta con doble T, Perfecta Longevita, Calidad de Vida, eso es en Facebook. Y también tenemos una sociedad esto es de médicos y de público en general, que se llama es Sociedad Científica de Geriatría y Longevidad, pero nos pueden encontrar en Facebook como Siglo SC, pero Siglo es con SC, S-C-I-G-L-O, Siglo SC en Facebook, y ahí nos pueden encontrar. Gracias, doctor. También Vero nos pregunta, ¿qué ejercicios recomienda hacer en casa a los pacientes diabéticos? ¿Qué servicios? ¿Qué ejercicios? ¿Qué ejercicios? El paciente diabético, a reserva de que pudiera tener, el paciente diabético geriátrico, a reserva que tenga un aumento de la sarcopenia, que les mencionaba yo hace un momento, que es la disminución de la masa muscular, que sea muy intensa o que tenga una neuropatía, que es el dolor de los músculos, el dolor de las extremidades de los brazos muy intenso, el paciente diabético puede realizar cualquier actividad física. Puede hacer ejercicio aeróbico, puede hacer ejercicio anaeróbico y al contrario, o sea, realmente se les recomienda que hagan de los dos porque eso va a ayudar al metabolismo de la glucosa y al control metabólico de forma general.
Entonces, realmente no hay una restricción específica para el paciente diabético. Puede hacer cualquier tipo de actividad. También nos pregunta Luisa que para una persona diabética, ¿qué alimentos recomienda en esta cuarentena? Va a ser lo mismo ahorita dentro de la plática fue lo que les mencioné. Va a ser lo mismo que lo que deberían de haber estado comiendo antes de entrar a la cuarentena. O sea, lo que no deben de comer, les vuelvo a repetir, es pan, tortilla, sobre todo tortilla de harina, sopas, pastas, arroz, galletas, pasteles, refresco, comida chatarra. Es más, el paciente diabético hay que tener un control también con el exceso de fruta, porque de pronto tienen un desconocimiento o un malentendimiento respecto a la fruta. Creen que porque es natural no va a provocar ninguna complicación. Y en un paciente diabético, si lo ponemos a que coma mucho azúcar, es equiparable a que si estuviera comiendo pan, porque al final de cuentas la fructosa de la fruta es un hidrato de carbono que le va a provocar un aumento en los niveles de glucosa. Entonces, hay que tener un control de la fruta. Actualmente las recomendaciones actuales como tal en cuanto a la fruta se está recomendando que sea máximo una fruta al día. Lo más serían 2 frutas al día, que sería el consumo antes de las 3 o las 4 de la tarde. Y eso sería hasta para las personas que no tienen diabetes, porque se sabe que la fruta tiene un gran contenido de hidratos de carbono que pueden empezar a provocar descompensaciones. Entonces, realmente sería la misma alimentación, evitar todos los alimentos azucarados, las harinas, el refresco. Yo generalmente, de forma personal y profesional en la consulta, les recomiendo tampoco stevia, tampoco canderel, tampoco... se me fue el otro, stevia, canderel, esplenda. No, yo no recomiendo ninguno de esos alimentos. Hay que cambiar el chip que tenemos, que nos inculcaron desde niños. Hay que cambiar ese chip de que todo debe de ser dulce o de que todo debe de ser salado. Podemos consumir alimentos que no tengan un sabor característico, como son estos que les acabo de mencionar, y que sabemos que son totalmente benéficos para nuestro cuerpo. Pero pues la situación es cambiar desde acá arriba ese es el concepto que tenemos de nuestra alimentación. Desafortunadamente nos educan a que pan con leche en la mañana, pan con leche en la noche, es la alimentación del mexicano, y sin embargo eso no es lo adecuado. Entonces, eso es lo que ya realmente ha llevado a que tengamos esta crisis también, esta epidemia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, por los malos hábitos alimenticios que se nos han fomentado durante toda la vida, pero que no tenemos el pretexto para no poderlos cambiar. Entonces, el paciente diabético como tal es lo mismo que no comía antes de la cuarentena, es lo que no debe de comer ahorita. Es azúcar, harinas, leche, que yo no recomiendo tanto, refrescos embotellados, que sea más verdura, fruta, lo que les dije, 1 o 2 al día, que coma más pollo, que coma más pescado, sobre todo. Actualmente también se están recomendando pescados pequeños. No se está recomendando ya tanto el salmón, el atún. ¿Por qué? Porque actualmente ya con la contaminación que tenemos de los mares, tenemos una gran cantidad de omega 3 en ellos, pero también tenemos una gran cantidad de mercurio. Entonces se buscan más pescados pequeños para que no tengamos tampoco ese riesgo y pues tratar de evitar lo enlatado. Pero repito, o sea, no hay una alimentación específica para la cuarentena que no fuera diferente a la que debería de haber estado llevando previo a la cuarentena. Gracias, doctor. También Magda nos pregunta, doctor, ¿recomienda que un adulto mayor tome factor de transferencia? Sí, sí les ayuda. El factor de transferencia es una sustancia que ahorita tuvo un gran apogeo precisamente porque actúa a nivel del sistema inmunológico. Entonces, si tienen los medios y el paciente lo tolera, sin problema lo pueden consumir, lo pueden tomar y les va a ayudar. No hay problema con eso. Gracias, doctor. También otra pregunta, que si es recomendable que tomen vitaminas los adultos mayores. Sí, sí es recomendable. Una de las que yo les estoy recomendando es vitamina C, el omega 3, que son de estas no hay tanto problema porque ustedes las encuentran dentro de las marcas comerciales.
Les mencionaba la vitamina C, el omega 3, que les va a ayudar también para fortalecer el sistema inmunológico. Pero lo que les mencionaba también de la vitamina D, pero aquí con esta no se vayan tanto a ir y comprar vitamina D, porque necesitan primero, y esto sí sugeriría que fuera después de la recomendación de un médico, el consumo de la vitamina D, porque si el paciente no lo necesita, recuerden que les mencioné dentro de la clasificación que hay un nivel de toxicidad. Entonces, algo que pudo haber sido bueno para el organismo le van a provocar una alteración. Entonces, y la vitamina D realmente es maravillosa para todas las funciones del organismo. Entonces, esas son las vitaminas que yo les sugeriría en este momento. Vitamina tal vez complejo B, que es muy común, pero también solamente que el paciente lo requiera. Aquí también me detengo un poquito, y qué bueno con esa pregunta, porque de pronto es muy común que en el adulto mayor les pongan, no voy a decir marcas, pero que les pongan complejo B y que les pongan las marcas comerciales, que los inyecten porque dicen es que está cansado y por eso le puse su inyección. Está demostrado también científicamente que ya hay algunos niveles que si el paciente no lo requiere, esa sustancia le va a provocar mayores complicaciones que beneficios, y es más, mucha sintomatología de algunos pacientes puede ser por el exceso de complejo B que le están poniendo frecuentemente, que realmente un beneficio que le pudiera haber atribuido, que le pudiera haber conferido, perdón. Entonces, esas son como de forma general las vitaminas que se estarían recomendando. Vitamina C, omega 3, vitamina D, el complejo B, el ácido fólico, que también se está recomendado, y pues ya de ahí en fuera los otros micronutrientes, pero que les digo, no me gustaría hacer mención de ellos porque si no pueden salir en este momento, buscarlos y provocarse un daño en vez de un beneficio porque tal vez no lo necesiten. Gracias, doctor. Si nos podría comentar un poco más de los ejercicios cognitivos que mencionó. Ok, dentro de la estimulación cognitiva, les mencionaba yo las aplicaciones que actualmente tenemos, que pueden ayudarle, que son sin costo y que las pueden tener ustedes en el teléfono. Si no se tiene este medio, ¿qué es lo más sencillo? Que el paciente lea, pero vuelvo a repetir, que sea algo que realmente retribuya y que ayude a las funciones cerebrales, algo que ayude a la imaginación, algo que estimule la parte cognitiva. Y también tiene que ser algo que no esté relacionado tan directamente con lo que hacía el paciente. Un ejemplo, si yo les digo que al paciente geriátrico estimulen cognitivamente y lo pongan a hacer operaciones matemáticas, pero esta persona es un contador, realmente no va a haber una gran estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque él como contador toda la vida manejó números y las operaciones matemáticas van a ser muy sencillas para él. Pero si a este contador lo ponemos a que aprenda a tomar a clases de guitarra, obviamente, y él nunca lo sabía, eso es lo que le va a ayudar a estimular. Entonces, si una persona no manejaba lo de matemáticas, ¿qué les sugiero? Háganle cuadernillos de operaciones matemáticas, puede ser operaciones sencillas, pues depende del grado de conocimiento que tenga y el nivel educativo que tenga cada paciente, pero aquí sobre todo en cuanto a la estimulación cognitiva, tiene que ser más en prevención. La estimulación cognitiva cuando ya se presenta, ya está en una etapa intermedia, en un Alzheimer, en una demencia de tipo vascular, ya es mucho más complicado que realmente funcione esa terapia cognitiva. La terapia cognitiva siempre tiene que ser como prevención, es mayormente donde debemos de aplicarla. No quiere decir que no funcione en las otras etapas, pero va a funcionar un poco menos. Entonces, pueden ser operaciones matemáticas, les digo que en cuadernillos, que le ponga el familiar varias operaciones y que las esté haciendo en el transcurso de todo el día, que le pregunten, por ejemplo, a su paciente, que le digan desde la mañana, mira, vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a desayunar, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a ir a tal lado, y que tal vez a los 10 o 15 minutos le pregunten, a ver, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Y que él recuerde. Aquí, las personas que tengan ya pacientes con este tipo de enfermedades, con demencia, Alzheimer, de tipo vascular,
se darán cuenta, porque muchas veces es admirable, lo consideran admirable, que se acuerda de lo que hizo hace 50 años, pero no se acuerda de lo que hizo hace 10 o 15 minutos. Entonces, no, ustedes no se admiren por lo que hizo hace 50 años. Él tiene esos recuerdos guardados y los va a poder sacar a reserva de cuando ya sea una demencia muy avanzada. Pero lo que tenemos que preocuparnos es en los recuerdos actuales. Lo que hizo 10 minutos, 15 minutos, un día, una semana. Eso es lo que tienen que trabajar. Entonces, tienen que estimular, tienen que ver la forma de estarle preguntando qué es lo que se va a hacer, una estimulación constante en cuanto a las actividades que están realizando durante la semana, durante el día. Otra de las formas que tienen de estimular el cerebro es cambiando de lugar las cosas, de la situación de espacio de las personas. Hasta para una persona joven es un ejercicio mental. Si nosotros estamos acostumbrados a tener la ropa, los suéteres en tal cajón y las camisetas en otro cajón, pero lo hemos tenido así durante 5 o 10 años, en el momento en que yo las cambio de lugar, cuando busque un suéter me voy a ir a donde lo tenía, y sin embargo al momento de que ya vea que no está ahí, mi cerebro tiene que volver a hacer una actividad para recordar a dónde estaba. Entonces, traten de mover los muebles continuamente, por lo menos cada 6 meses, cada año, estar moviendo los muebles del lugar. En la cocina de las personas adultos mayores, sé que puede ser molesto al principio para ellos, pero traten de estarles moviendo, que si las cucharas las tienen del lado derecho, ahora cámbienselas del lado izquierdo, que si las ollas las tienen abajo, pásenselas abajo, perdón, pásenlas arriba. O sea, tratar de estar haciendo movimiento en cuanto a los muebles de la casa. Otra de las cosas que también puede ayudar, las actividades que se realizan, si es diestro, que sea con la mano derecha, traten de hacerlo con la mano izquierda, pero obviamente cosas que no ameriten un riesgo, porque por ejemplo, si la persona cocina, yo la pondría en riesgo si le digo que lo haga con la mano izquierda, cuando ella está acostumbrada a hacerlo con la derecha. Si ella está acostumbrada a manejar con la mano derecha, la pongo en riesgo si la trato de hacer que lo haga con la izquierda. Entonces, cosas que no contribuyen a un riesgo, tratar de que se hagan con la otra mano, porque eso también hace que a nivel de hemisferios cerebrales haya una estimulación del otro que no se está estimulando. Pues muchas gracias, doctor, por el tema tan interesante en esta época de pandemia. Y pues nada más recordarles que pueden localizar al doctor Manuel Piña en el 55 42 09 32 26, que es el teléfono de BRIM, y de ahí lo podemos contactar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego.